Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria. Muy buenas tardes, querida comunidad. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan en esta tarde de procesos a través de nuestra red social de Facebook. Pensábamos que no íbamos a llegar hacia ustedes el día de hoy por la caída de esta red, pero afortunadamente todos los astros se alinearon para poder llevar a cabo esta transmisión. Y también un saludo a todos y a todas las que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta tarde de procesos, acercamiento con artistas desde el oficio. Un espacio que tiene la intención de promover el pensamiento de artistas y gestores para construir un espacio archivo de conocimiento para el análisis y el entendimiento del arte y la cultura. El día de hoy, en esta charla que lleva por nombre El MACAI, Espacio de Diálogo, Artes Visuales y Educación, tenemos el gusto de que nos acompañe el director del MACAI, desde Yucatán, Rafael Pérez y Pérez, director del Museo Fernando García Ponce MACAI, oficialmente. Recinto museográfico dedicado al arte contemporáneo, pictórico y escultórico, ubicado en Mérida. Bienvenido, Rafael, es un gusto tenerte en este espacio. Agradecemos muchísimo tu apertura y haber aceptado esta invitación para formar parte de Procesos de la Memoria. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto tenerte por acá. Y bueno, también muchas gracias a todas y todos nuevamente quienes nos sintonizan. Les recordamos que estamos muy al pendiente de sus aportaciones y preguntas en la cajita de comentarios de esta publicación. Nos interesa mucho que esta conversación sea dinámica, sea orgánica y poderles leer y dar respuesta a sus preguntas y también compartir sus saludos. Díganos de dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo y bueno, así poderles mandar un saludo y poder estar un poco más cercanos a pesar de la distancia. Aprovecho también el espacio para agradecer a mi compañero Miguel Ángel Ortiz, jefe de exposiciones y moderador de esta charla, a mi compañero Luis Carmona, quien hace posible esta transmisión, y a todo el equipo de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, Rebe, Lázaro, Daniel, Víctor, que gracias a su dedicación y compromiso hemos logrado sobrellevar satisfactoriamente esta pandemia y bueno, estas actividades a distancia. Sin más preámbulo, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta cuarta transmisión de nuestra tercera temporada de Procesos de la Memoria. Tengo el gusto de ceder este espacio a nuestro nuevo director. Tenemos nueva dirección de difusión cultural universitaria y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Enríquez. Adelante, Juan Carlos.
Muchas gracias, Alejandra. Bienvenido, Rafael, nuevamente. Miguel Gracias. Ángel, buenas tardes. Amigas, amigos, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarles a todas, a todos. Para mí es un privilegio dirigir unas palabras en este número específico de procesos de la memoria. Por un lado, por el cariño que yo le tengo a la península de Yucatán, no únicamente a la gastronomía, que es envidiable, sino a la cultura maya en general, al mestizaje fabuloso que se engendra en esa tierra, y hablo en tiempo presente, es una gestación continua de mestizaje, de encuentros, de cosmovisiones diversas, y que se celebra en distintos espacios. Uno de esos espacios, único en el sur del país, es el MACAY, este Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. ¿Por qué? Por la dedicación que le da a las artes modernas, como a las así llamadas artes contemporáneas, en todas las expresiones. Pero fundamentalmente, o digamos que el foco primordial son las artes visuales, las artes que tientan al ojo, que provocan a través de la vista universos, modos de concebir. Privilegio también no solamente de saludar a este espacio cultural único, abocado al cultivo del arte en el sureste del país, sino por saludar a su director, a Rafael Pérez y Pérez, no únicamente por su labor de dirección en este espacio, sino saludar su trayectoria como gestor cultural en distintos foros, bajo distintas disciplinas, todas ellas especialidades de la cultura, desde la curaduría, desde la museografía, desde el cuidado del patrimonio y de los símbolos que nos dan entorno y universo y sueño e imaginación. De veras es un gusto, Rafael, tenerte en esta conversación que sostendrás con Miguel Ángel Ortiz. Y por supuesto, repito lo que antes de que iniciáramos esta transmisión dije: las puertas de la Universidad Iberoamericana están abiertas para ti, están abiertas para el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, el MACAY, están abiertas, estamos deseosos y ansiosos por establecer colaboraciones, intercambios, porque reconocemos que en esa parte del país nos espera un espejo donde reflejarnos, y nos espera también una ventana en donde proyectar lo que esperamos para este país. Antes de soltar el micrófono, y muy brevemente, lanzo lo que me llamó mucho la atención de tu perfil, de lo que has dado en otros espacios, y es la preocupación que tienes en torno a la situación civilizatoria, social, en torno a la paz, a la justicia y a su opuesto, a la violencia, a la criminalidad, al destejimiento social. Y cómo para ti el arte está al servicio de esa realidad y no es un punto de fuga fantasioso, sino que se valida justamente en las coordenadas de esta historia para construir la historia que viene. Entonces, coincido, resueno muchísimo con la necesidad de tener en el trasfondo de nuestro quehacer cultural y artístico, esta realidad que tanto nos hiere a mexicanas, a mexicanos. Bienvenido a este espacio nuevamente, y ahora sí lo dejo con Miguel Ángel Ortiz para que inicie esta conversación de procesos de la memoria, el MACAY, espacio de diálogo, artes visuales, educación, identidad, cultura, arte y multidisciplinas. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ale. Comunidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana. Una vez más estamos con ustedes, con este personaje que, bueno, ya Juan Carlos habló de él. Quería platicar un poco de su currículum, pero quizá lo haremos en el transcurso de la charla para ya acercarnos a esta conversación que va a estar jugosa. Nada más les comento que Rafael nace en Mérida en 1965 y de allí
adelante, tiene un sinnúmero de actividades en el área educativa y en la promoción y difusión del arte, pero eso ya se los platicaré. Muchas gracias por estar con nosotros, Rafael, un gusto. Antes de empezar, como aperitivo les quiero comentar, ya estábamos platicando antes de esto, el Macay va a cumplir 27 años y tiene más o menos la friolera de 1.800.000 visitantes. Tiene un promedio de 72.000 visitantes, de los cuales 22.000 son infantes, son niños y niñas que van a este museo. Qué interesante es este trabajo. ¿Cómo llegas a este espacio? ¿Cómo lo encuentras y cuál ha sido este panorama que has construido a partir de todo este trabajo que ya estaba realizado? Realmente llego por una invitación del presidente vitalicio de la fundación y de quien era la curadora del museo, que era Silvia Madrid, hija de este gran museólogo de origen argentino, mexicano, Miguel Madrid Jaimes. Ella durante muchos años, yo creo que cerca de 10, siempre insistiendo en que viniera yo al Macay a trabajar. Siempre colaboré de cerca con el Macay, a pesar de no trabajar para él de forma directa. La amistad con el presidente de la fundación, y que bueno que es quien al final ha apoyado todo este proyecto, que es don Carlos García Ponce, honor a quien honor merece. En algún momento, pues ya durante la plática vienen los relevos institucionales debido pues al cambio de gobierno. Me ratifican, porque sí me ratificaron en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público después de estar 17 años. Y sin embargo, él me ofrece, el museo iba a cumplir 25 años y me dice, hay que hacer algo. No puedes quedarte ahí. Me encantaría que coordinaras la muestra de aniversario, hacer un trabajo de investigación. Hay que pensar en avanzar de otra forma al museo, generar otro tipo de estrategias, no solo de investigación, porque bueno, la investigación es la base del conocimiento de todos los museos, sino también de organización al interior. Y es así como vengo a trabajar al Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. El museo ya tenía un camino andado. El museo ha tenido, como todos los museos en este país, altibajos debido básicamente a las economías, pero hizo un trabajo muy grande con los niños. Efectivamente, hubo programas como Chumpajal, que era llevar el arte a los pueblos a través de un camioncito. Se llevaban libros, películas, obras de arte original, narradores, todo el día se estacionaba en un pueblo, se daba un taller para los niños, se iban a otro pueblo, que fue idea de Silvia Madrid, ¿sí? Una gran pérdida para el museo y también una gran pérdida para la península, dado que es la primera curadora mujer en esta península. Falleció hace cerca de un año. Y bueno, ella es la creadora de este programa que empieza a atraer y que reactiva con la idea de generar públicos. Públicos locales, la Plaza Grande, porque bueno, el público, digamos, temporal, enfrente del Palacio Municipal, al lado tenemos el Palacio de Gobierno, privilegiado, tenemos la casa del conquistador Francisco Montejo. O sea, estamos en un lugar privilegiado que es un paso de turismo. Eso lo tenemos garantizado geográficamente, porque bueno, también la cuestión de la geocultura, no hay que descuidarla nunca. Creo que hay que entender que hay pasos que son como obligados y que se proporcionan o se generan. Pero la parte educativa se debe a eso. Este museo
llegó a tener una gran afluencia antes de la pandemia y gracias a los programas educativos. Oye, Rafael, bueno, platícanos un poco más a propósito de de todas los órganos que constituyen al MACAI, porque, bueno, tiene una AC, pero todo esto construye este acercamiento a la comunidad y esta eficiencia como institución. ¿Cómo está construido esta serie de espacios administrativos en el museo? El museo, debido a recortes presupuestales antes de la pandemia, se ve obligado a recortar personal y hacer personal, digamos, interdisciplinario al interior. Digamos que la parte de curaduría, museografía y la dirección recae en tu servidor. Hay un área de exposiciones y difusión, un área administrativa y hay un área educativa que la compartimos entre la parte de museografía y tu servidor, ¿no? Aparte está toda la parte administrativa. Ahora, ¿cómo se mantiene el museo? A través de una fundación y los amigos del museo. Ajá. Hay una aportación gubernamental por parte del gobierno del estado, una participación municipal que por primera vez se da este año, nunca se había dado. Este año el municipio decidió apoyar al museo ante la severa crisis ocasionada por la pandemia y que decide apoyar al museo. Y el gobierno del estado, que ha sido un benefactor, digamos, constante, con altibajos también debido a sus economías y debido a sus prioridades y debido a sus intereses, ¿no? Sabemos que la política, debería haber una política cultural, es más lineal, ¿no? Termina siendo realmente una cultura política, que no es lo mismo que la política cultural, Okay. ¿no? ¿Sí? Y de acuerdo a los intereses de quien gobierna, pues cambia mucho el interés. Hoy el interés puede ser tal vez el deporte o una ciclovía y no la cultura, y en otro tiempo será tal vez el arte popular y en otro tiempo será la gastronomía. No hay una linealidad que tendría que haber, una constancia. Sabemos que solo así funcionan los espacios culturales, cuando existen proyectos. Los proyectos culturales deben ser lineales. Oye, Rafael, bueno, en este sentido, tú tienes una serie de planteamientos a propósito de la dirección del MACAI, que la cultura no solamente es ir a los lugares y tener ahí una evasión. Esto tiene que ver con lo que decías de las políticas culturales. Tú estás construyendo con tu trabajo diariamente esta forma de relacionar la obra con la educación, pero también tienes un eje transversal que implica lo económico. ¿Cómo se relaciona este espacio cultural con estas otras formas? Porque también mencionas en alguna entrevista que la cultura puede ser un contenedor de la violencia, o sea, es un espacio cultural, pero tiene unas salidas muy variadas. Efectivamente, yo creo que así como siempre se plantea que el deporte sirve para un escape de la violencia o digamos bajar el índice delictivo, también la cultura, porque bueno, gente como yo que no fuimos muy buenos deportistas, a pesar que me pueda gustar el fútbol y el box, sí, nunca fuimos muy buenos para el deporte, pues encontramos en la cultura otra forma de ocuparnos, que tendrían que tener el mismo equilibrio y la misma atención. Pero además de ello, pensar en una ciudad, pensar en una entidad, pensar en un país que busca la modernidad y la imagen, porque el proceso cultural legitima no solo los procesos políticos, sino también, digamos, clarifica los procesos de labor gubernamental.
es pensar en los museos como tal. Un museo en una ciudad también genera economías que son turísticas, inmobiliarias. Si tú quieres vender una ciudad, vas a vender también no solo el turismo de playa, vas a vender también, bueno, el museo cuenta con tantas zonas arqueológicas, con tantos museos, con tantos auditorios, con tantos teatros, y eso también genera una plusvalía inmobiliaria que a veces no se ve ni se mide, pero está ahí. El estado de Yucatán es un estado privilegiado en cierta manera. En algún momento tuvo 2 escuelas a nivel licenciatura, tuvo 3 a nivel licenciatura de arte y tiene 2. Una derivada de la Universidad Autónoma de Yucatán, que está adscrita a la Escuela de Arquitectura y Hábitat, y la otra que es la Escuela Superior de Arte, que depende del gobierno del estado. Okay. Y bueno, también creo que los museos sirven un poco como esta parte de generar, si vas a generar creadores, pero tienes que generar también oportunidades de desarrollo. El museo no solo, digamos, entretiene, porque bueno, hay una palabra que hoy se usa que es el ocio. Ajá. Que en el tiempo de mi abuelita, pues bueno, cuando te decían que estabas de ocioso, te decían que estabas haciendo nada, ¿no? Hoy el ocio es el empleo del tiempo libre, el correcto empleo del tiempo libre y la planeación de ese tiempo libre, que no es un tiempo laboral o laborable. ¿Qué haces con ese tiempo? Y bueno, yo creo que todo va embonando la economía turística, la economía inmobiliaria, el empleo de los creadores plásticos, muchas economías, que eso a veces no se puede medir al 100%, pero que está ahí latente, que deberíamos tener estudios más serios de economía cultural. Porque además hay una cosa que ahorita que mencionas eso, Rafael, hay muy poca información en estadísticas, en números duros sobre la economía cultural, pero además también hay muy poca, aunque son espacios muy visibles los museos, las políticas públicas generalmente evaden esas responsabilidades. Se ve como un trofeo o incluso los mismos promotores culturales no les interesa la cultura, sino pues en la escala política, etcétera. ¿Cómo se puede enfrentar uno a todos a estos espejismos que genera no sé si llamarlo el espectáculo de la cultura o esta forma de acercarse a los procesos artísticos creativos de una manera más de farándula? Yo creo que había primero que entender que existe el término cultura muy amplio. El término cultura abarca desde gastronomía, tradición, lenguaje, vida cotidiana, moda, diseño, abarca muchas cosas el término cultura. La producción humana en general es cultura. Y existe la otra que es la derivada de las artes como tal. Y cuando entendemos la cultura de las artes como tal, pues también sabemos que hay espacios que son dedicados a esas artes. Los teatros, las bibliotecas, los museos. Y existen otro tipo de museos que también detonan la preservación de la memoria de ese quehacer y de ese trabajo, digamos, creativo humano, como son los museos de la canción yucateca, que existe uno, o el Palacio de la Música, o el Museo del Bordado, que hay un Museo del Bordado también en Yucatán. Pero bueno, también podría haber, como en Barcelona, un Museo de la Gastronomía, ¿sí? O generar otro tipo de museos que preserven la memoria de muchas cosas. En la Ciudad de México, que es una de las grandes ciudades en cuanto al número de museos, existe tantos museos como intereses. Hay desde el Museo del Objeto, que está en la colonia Roma, ¿sí? El Museo del Chocolate. En algún momento existió un Museo de la Pluma, que ya no existe, pero sí existió. ¿Sí? Estaba ya por la villa.
los museos de cera, los museos, hay dos museos de arte popular, ¿sí? Museos de arte contemporáneo, pues hay bastantes, no bastante, no lo suficiente, pero sí los hay. Pinacotecas, pues bueno, pues está el Museo Nacional. Yo creo que pensar en el término cultura es un término muy amplio. Hoy por hoy, quien se dedica a administrar un puesto de cultura, pues es una responsabilidad cada día más amplia de lo que le tocó a la gente que nos antecedió, ¿no? Yo creo que hace 40 años alguien que dirigía cultura, pues se enfocaba básicamente en las bellas artes. Tal vez tocaba el tema del lenguaje, ¿sí? Yucatán, la maya, ¿sí? Como lengua, ¿sí? Y tal vez un poquito la tradición. Hoy por hoy el término cultural se ha abierto mucho más y el concepto tiene que abarcar a un mayor número de manifestaciones. Hoy por hoy tenemos el cine, el performance, que hace 30 años no era una ocupación, digamos, constante, aunque existía, estaba ahí. Pero bueno, para una Secretaría de Cultura o una Dirección de Cultura estatal, pues no tenía que tener una dirección dedicada a cinematografía. Hoy por hoy es un proceso constante. Se van abriendo las vertientes y se van tipificando y también creo que se van especializando. Ese es el gran reto que tiene el tema cultural mexicano, cómo especializar y cómo diversificar los intereses y además tienes que atender a públicos distintos. Es un tejido muy fino, pero muy grande. Ya no podemos estar entonces pensando que un museo es solamente el cuadrito puesto y que van los niños a copiar la ficha técnica, porque además que entraremos en el tema un poco más adelante, están las nuevas generaciones de museos. Pero bueno, ampliar el término cultura implica también muchas más responsabilidades a las instituciones. ¿Tú cómo has construido la idea para acercar a las personas, aunque te ha tocado un momento muy difícil históricamente por la pandemia, todo esto? ¿Cómo has construido este pensamiento para acercar a las nuevas generaciones, a su público, que también platicaremos un poco más detalladamente de esto, al Macay? Bueno, realmente yo creo que el acercamiento tiene que ser incluyente, ¿sí? Incluyente, perfecto, sí. Es una palabra que se nos tiene que quedar muy claro, incluyente, y tiene que buscar que la función principal de un museo es la educativa. Tiene otras funciones, sí la tiene, indudablemente, como la de la distracción. No todo el mundo que entra a un museo entra a buscar información. A veces entras nada más por distracción y es válido. Es válido, ¿por qué no? No siempre que vas al cine vas a ver una película de esa que llaman cinearte, ¿no? A lo mejor te toca ver una película ligera porque eso es lo que quieres ver ese día. Y también es cine. O a lo mejor un día decides ir a ver un espectáculo de danza que no necesariamente es danza contemporánea ni clásica. A lo mejor vas a ver otra cosa más divertida o vas a ver teatro ligero, ¿sí? Igual pasa con el arte y tiene que ser incluyente para poder generar interés sobre los públicos. En la conciencia en que cuanto conoces el entorno, tienes que valorar los proyectos y tienes que generar proyectos disímiles para llegar a distintos públicos. Si este museo solo expusiera, voy a poner un ejemplo, arte conceptual, siendo el único museo, digamos, gratuito y de arte contemporáneo aquí en Yucatán, estaríamos sesgando la oportunidad de otros creadores. O sea, el arte conceptual tiene que estar dentro de nuestro interés, pero junto con las artes plásticas, la pintura, el grabado, la escultura, ¿sí?
la fotografía, tiene que estar todo planeado de tal manera de lograr equilibrar estos intereses de la comunidad y también de los públicos. Es finalmente la comunidad y el público que te debe marcar el museo. El museo no debe ser un capricho personal. Eso lo deberíamos entender siempre. Los museos no le pertenecen a los directores. Los museos le pertenecen a la comunidad artística y a la comunidad en general. Conceptualmente son los propietarios y ellos son los que se apropian de ese bien cultural. Okay, oye, entonces esta definición me parece muy interesante, muy amplia y a largo plazo, porque si un espacio como el MACAI o como algún otro museo es un bien público y también tiene que tener una construcción para todos esos diferentes públicos, desde niños, de jóvenes o público especializado. Es por ahí donde se construye este proyecto hacia el futuro, Rafael, esta inclusión y tener en cuenta esa gran diversidad de públicos que puede tener una ciudad como la de Mérida. Sí, yo creo que hay una definición que da el ICOM sobre lo que son museos y dice que es una institución pública o privada sin fines de lucro, pero también dice que está al servicio de la sociedad y su desarrollo. ¿Sí? Cuando dice que está al servicio de la sociedad y su desarrollo, ahí nos está marcando la pauta de que es la sociedad para la que sirve el museo. No es una colección cerrada donde uno al final no oye la voz de quien asiste, ¿no? Y además, bueno, el museo tiene que estar abierto a público y este público, que es la sociedad en general, te va marcando la pauta del camino a seguir de la institución. Tienes que educar, o sea, tampoco se trata de hacer de los museos espectáculos, que ese es algo muy grave y en lo cual pecamos muchos museógrafos, ¿sí? Que ponemos al servicio ponemos la obra en función de la museografía y no la museografía en función de la obra, por ejemplo, o ponemos el espacio en función del espectáculo y no en función de la cultura como tal. Tienes que ser incluyente, sí, pero tienes que tener una responsabilidad cívica y una responsabilidad educativa y académica por arriba de todo. Oye, porque bueno, esto también, déjame leer un poco de tu currículum para que las amigas y los amigos de la comunidad entiendan más lo que has hecho y que entiendan todo esto que has hecho ha llegado a esta construcción. En el 2012 fue invitado como curador a la Bienal de Beijing para el Salón de Arte Mexicano en China. En el 2007 participó y dirigió el proyecto de creación del Museo de la Ciudad de Mérida. Por su labor en favor de la difusión de la cerámica, fue aceptado como miembro numerario de la Academia Internacional de Cerámica, siendo el único curador latinoamericano dentro de esa corporación. Ha sido miembro de los consejos de artes plásticas de la ciudad de Puebla, Museo de Arte de la ciudad de Zapopan, en Jalisco, y la Galería de la Academia de San Carlos de la UNAM. En material editorial ha colaborado en diversas publicaciones, entre otras Arte al Día Internacional, Arte y Artistas, Excelsior y Revista de Arte, así como ha coordinado o publicado una veintena de... O sea que me refiero a esto, Rafael, porque también es algo muy importante que creo que has mencionado, que es el trabajo de investigación en los museos. No son espacios en donde son ocurrencias de los directores, pero también tiene que haber un sentido de investigación académico, proposición, de propuesta hacia la comunidad. En este sentido, Rafael, ¿tú cómo has construido esas ideas para poder desarrollar el trabajo que has hecho como curador y como ahora director del museo? Yo creo que como responsable de un espacio museístico,
a pesar que, bueno, ya la definición de museo se pensaba cambiar desde hace algún tiempo en la reunión del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que se ha aplazado debido a la pandemia. Yo creo que la pandemia le va a dar otra forma de entenderlo, otro giro a lo que es un museo. Pero bueno, dice que es una institución que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe, ¿sí? Particularmente creo que es la investigación la columna vertebral del espacio museístico. La investigación en todos los campos, la investigación para conservar, la investigación para catalogar, ¿sí? Y adquirir, y la investigación para también comunicar, exponer y exhibir. Finalmente, investigar le sirve a todas las áreas. Y creo que es a partir de ello que vas entendiendo cómo funciona el museo. Yo te diría de manera personal, hoy por hoy yo colaboro con un periódico local, cada 15 días con una publicación dedicada a museología. No hablo de artistas, hablo de temas museológicos que son mi interés hoy por hoy. Creo que a falta digamos, aquí en la península, ¿sí?, de una escuela de museología, pues creo que es una responsabilidad que nos toca abordar como punta de lanza de museo que somos, el tema museológico. Y es la investigación, la columna vertebral de todas las actividades que un espacio genera. Se investiga para todo, se investiga para educar. El museo educa. El museo comunica, investiga para comunicar. Cuando haces una curaduría, investigas para preservar los mejores medios de preservación. Incluso investigas hasta en el campo legal, ¿sí? Claro. Todo lo que está, porque un museo tiene un campo legal también que tiene que atender y que a veces no le entendemos, como son los derechos de autor, como son los lineamientos y las normas internas, los derechos de los trabajadores, etcétera, ¿no? Los tratados internacionales. Hay una infinidad de normatividad en torno al tema museológico que a veces lo desconocemos. Pero yo creo que investigamos para ello, investigamos para conocer. O sea que el museo idealmente es un centro comunitario de conocimiento que a través de las exhibiciones, a través de las ediciones y todas las actividades, uno como individuo se puede conectar con la colectividad. Por ahí es también este sentido de espacio múltiple. Sí, y va cambiando. Yo te pondré un ejemplo. Cuando inició la pandemia, hubo un curso que se dio para la gente de espacios culturales, donde decía que si alguien tosía frente a un cuadro, había que poner el cuadro en cuarentena, ¿sí? Okay. En ese momento, pues bueno, ante la falta de información, te quedas pensando si eso es cierto o no. Hoy por hoy sabemos que, bueno, primero, nadie entra a una sala sin cubrebocas. No está permitido. Segundo, es el aforo, el distanciamiento de la obra. Y si se llegara a dar, además, no va a venir otra gente que vaya a besar o a lamer o a tocar el cuadro. Entonces, bueno, no puedes poner el cuadro en cuarentena, ¿no? Creo que eso te lo va dando la investigación de cómo va sucediendo y cómo va siendo el acercamiento, pero todo es cambiante. Como todo el conocimiento humano, va evolucionando sobre la marcha y también el conocimiento en el campo museológico va evolucionando. Y para eso sirve el tema de la investigación museológica, que es una materia muy relegada en nuestro país, la investigación museológica, que no solo es la conservación y preservación del bien, que para eso está el INCRIMI, que es una gran institución, ¿no? Sino está en otros campos, en el campo de la museografía, en el campo de la curaduría, en el campo de la normatividad, en el campo de la comunicación, en el campo de la educación. Hay una educación para el arte. Deberíamos investigar en eso, en esas ramas, ¿no?, de educación para el arte, para llegar a un público, como es la mejor forma de transmitir el conocimiento. Ok, bueno, vamos a hacer un paréntesis para comentar
tres mensajes que nos llegan de Coral Revueltas Valle. Muchos saludos desde la Trampa Gráfica. Saludos, Coral. Marvel Gene, saludos desde Tijuana. Roberto Ferreira, saludos, maestro. Maestro Rafael, gran promotor de la cultura y buen ser humano. Frank Lara, excelente persona en todas sus ramas. Pues bueno, muchas gracias y gracias a la comunidad de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana, por estar con nosotros. Déjenos sus comentarios a propósito de la charla con Rafael y de dónde nos están viendo. Sería muy interesante saber a dónde estamos llegando y evidentemente saber su opinión del tema y sus comentarios y preguntas. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Rafael. Hemos hablado del museo, vamos a hablar de otra figura que es el curador, porque se maneja mucho este término, todos somos curadores ya, pero quiero que nos platiques, por favor, qué significa esta palabra y este oficio en este momento. Platícanos, por favor. Yo creo que el tema del curador, bueno, en algunos países se llama comisario, que es el responsable, ¿sí? Que no tiene nada que ver con los sheriff de las películas de vaqueros, sino que proviene de la palabra en inglés. Yo creo que es una palabra que se ha ido desgastando porque no se ha entendido la función del curador como un investigador serio, como un académico que selecciona a partir no solo del gusto, sino de la experiencia, ¿sí? Cuando tú decides invitar a un artista a generar una exposición en un espacio, estás haciendo una curaduría porque ella conoce la trayectoria del artista. Existe un conocimiento previo. O sea, no es nada más, digamos, al azar. Cuando eliges una obra, eso que nosotros ahora que normalmente llamamos ojo, en el tema del arte, tiene ojo, dicen. Ya no solo es ojo más conocimiento. Entonces, bueno, hay un proceso curatorial implícito en ello. Tal vez creo que sí se ha desgastado la palabra porque ahora cualquiera dice que hace curaduría, que no es lo mismo que decir genere una exposición, ¿no? Ahora hay gente que piensa que montar una exposición es hacerse museógrafo, ¿sí? A veces solo son montajistas. Hay gente que piensa que porque son montajistas, piensa que son museólogos, cuando es un término mucho más amplio, ¿sí? Hasta al grado de lo absurdo. Hay gente que me tocó una experiencia en lo personal de alguien que se mandó a hacer hasta sus tarjetas de museólogo, ¿no? Un montajista, ¿sí? Que cuando museólogos, bueno, yo creo que en este país deben estar contados, ¿no? Es un tema mucho más amplio. Un museólogo es alguien que conoce muchos procesos. Y también la museografía no solo es el montaje. Ser montajista no es indigno para nada. Más bien es ubicar cada cosa en su lugar. La museografía es un proceso científico y tenemos que pugnar porque haya una museografía científica donde quien monta conozca los procesos de conservación ante la exposición del objeto y de preservación y de comunicación también, comunicación visual. No solo es, digamos, a gusto. Y hay factores que intervienen en ello y como el curador también debe ser un gran investigador y debe ser un gran lector y debe saber vincular distintas disciplinas a partir de su labor propia. Hay países incluso que tienen algo que se llaman curadurías urbanas, como Colombia, ¿sí? Que tienen que ver con la catalogación y que tienen que ver con el registro y la preservación del patrimonio urbano, ¿sí? Se ha ampliado mucho, hay curadores ahora de gastronomía, hay curadores de música, hay curadores, ¿sí? Pero yo creo que habría que distinguir la labor de curador y la labor de quien organiza una muestra. Quien arma una muestra no necesariamente es un curador.
Así es, sí, son cosas como muy específicas y que determinan las características de la muestra. Pero a ver, antes de seguir, nos están llegando otros mensajes, déjame leértelos, déjame compartirlos con la comunidad. Frank Lara dice, excelente persona en todas sus ramas, ya lo había leído eso, perdón. Roberto Ferreira de Chicago, excelente programa, gracias Roberto por estar con nosotros. Frank Lara nos menciona otra vez, saludos del taller Blackstone. Enrique Barajas Pro, saludos desde Fresnillo. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Frank Lara, Ciudad de México, está Frank. Jimena Jasso, este concepto de inclusión sin duda es aplicable para todas las áreas de difusión y gestión cultural. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros. Pues sigamos, Rafael, con este espacio tan, a veces tan desconocido que es la curación, que es la museografía, etcétera. Son conceptos complejos, como es complejo acercarse a la obra. Pero quiero pedirte un favor, a ver si es posible que nos hicieras una narración para las personas que no estamos tan familiarizadas con este entorno. ¿Cómo sería el ABC del montaje de una exposición en el MACAI? ¿Cómo las personas pueden entender que es un trabajo muy complejo, de mucho conocimiento y de muchas horas de trabajo y de gestión? Bueno, primero llegan los proyectos y sobre los proyectos que llegan se elige uno, se investiga, ¿sí? Si responde, si es un museo que digamos que tiene, que si es un proyecto que tiene el sustento y tiene la calidad también, porque hay una calidad estética que también como museo tenemos que llevar y generar también buscar el momento propicio en un calendario que sea equilibrado. También ver que el proyecto no vaya con toda una ética. Hay una ética, ¿sí? Yo me acuerdo que hace algunos años me llegó un proyecto donde alguien hacía una pasarela con mendigos, por ejemplo, ¿no? Pues ese proyecto no lo podías exhibir, indudablemente, ¿no? O donde, por ejemplo, una foto donde están pateando perros, ¿no? En la calle, jamás los pondría. Hay una ética también que tiene que responder a ello. Entonces, bueno, te llega el proyecto, investigas sobre el proyecto, eso recae en el área de investigación y curaduría, y también en el área de restauración y conservación debe recaer, porque tiene que ver que, bueno, que el material que se va a exponer tenga para el tiempo adecuado, porque se dice que vas a poner ramas verdes durante 6 meses, pues es imposible estar cambiándolas diario, ¿no? O el plátano pegado con la cinta, por ejemplo, ¿no? Tendrías que estar pensando si tienes el recurso, el tiempo, el personal para que el plátano no se pudra pegado a la pared. Después de eso, entra lo que es el tema de la comunicación. Ahí tiene que ser un equipo también interdisciplinario, dirigido por la parte curatorial, entra museografía, entra servicios educativos y o pedagógicos. Los museos cambian mucho el nombre, ahora le llaman mediación también. Y tienes el área de difusión y diseño, ¿sí? Que se tienen que encargar y les tiene que bajar, aterrizar la idea para que esta idea pueda llegar al público. Okay. Siempre lo más loable es trabajar en colectividad. Yo creo que la luminaria es bastante grande y cubre a todos, ¿no? No es un proyecto del curador, es un proyecto de los artistas o del artista. Coordinado por un curador, sí, es un proyecto del artista. Después de eso, pues ya tienes el trabajo de investigación, amarras el trabajo de comunicación y ya viene el trabajo de montaje que tiene que ver con la exposición. Ahí básicamente recae en la cabeza de esto, debe ser el museógrafo, ¿sí? Debe hacer un guión museográfico basado en el guión museológico de los núcleos que el curador quiere generar.
Y interviene lo que es el área de conservación y restauración para ver la factibilidad, los tiempos, la iluminación, porque bueno, no puede haber caprichos de montaje, por ejemplo, se expone papeles o libros incunables, sabes que tienes que utilizar un luxómetro y medir las luxes por cuánto tiempo y la humedad y la temperatura, etcétera, y cuánto público puede entrar y si la vaporización del cuerpo afecta o no afecta a la pieza, ¿sí? Independientemente del montaje como tal. Sí, la cabeza del montaje es museográfica, como digamos la cabeza de la parte general es el curador. Y yo creo que estas 4 culminan en algo que debe ser, regresa nuevamente a la investigación. ¿Qué impacto generó la muestra en el público? ¿Cuál fue el resultado que tuvo esa muestra ante tu público cautivo y ante tu público, digamos, temporal o no cautivo, el turismo, por ejemplo? Tienes que revisar los libros de comentarios, siempre es esencial. No siempre te van a echar porras, eso es mentira y lo tienes que apechugar. Es como yo me acuerdo que una crítica de arte un día me habló por teléfono, me dijo que me iba a golpear, que somos amigos, ¿sí? Me iba a decir algo en una revista muy famosa en México, que sale los jueves. Y yo le dije, tú escribe lo que tengas que escribir y yo hago lo que tengo que hacer. Ya después veré si lo que tú escribiste responde a lo que yo traté de hacer. Si lo que tú escribiste me sirve para aprender, aprenderé. Y si no, sigo mi camino, sin rencor. Esa es tu labor y la mía es otra, ¿no? No podemos ser curadores y críticos. Los críticos es una labor distinta, ¿no? Y son necesarios. La crítica es necesaria. En un país como este hay poca crítica de arte. Muy poca. Hoy, y cada día menos, está en extinción. La labor crítica. Pero es necesaria y revisas, termina con la investigación de la crítica, de las publicaciones, de los comentarios, y te vuelves a sentar nuevamente ya que levanta la muestra con todo el equipo para analizar los resultados de la muestra, la experiencia como tal, que es un aprendizaje. Uno investiga, ahí la investigación tiene 2 vertientes, que una es al interior del museo y otra es al exterior del museo. Al interior del museo, que tiene que ver con la catalogación, con la revisión de la crítica, con la revisión de los resultados, etcétera, y al exterior, que tiene que ver con investigar para comunicar hacia el exterior, al público. Pero la investigación al interior sigue, aun cuando la muestra termine. Entonces, es el proceso. Tiene, sí, cuatro pasos, que también están en cierta forma basados en la definición de museo que otorga el ICOM, ¿sí? Exponer, comunicar, conservar e investigar, ¿sí? En otro orden distinto, pero sí están ahí contenidos. Son un proceso lógico, este desarrollo de muestras, de exposiciones en los museos. No son a capricho, y también mencionas que la educación, me gustaría que nos extendieras este tema, este proceso por el cual los espacios generan este conocimiento, este término de educación hacia los niños. Estábamos viendo que tienen un número increíble de visitas de infantes, de niños, de niñas. ¿Qué implica la educación? ¿Hacia dónde se extiende este concepto y esta actividad en el museo? Bueno, yo creo que en este momento ha sido todo muy empírico, a pesar que hay algunas facultades que sí tienen pedagogía del arte. Existen en el país básicamente creo que 2, y a nivel latinoamericano, contando esas 2, hay otras 2 más, y a nivel mundial no pasarán de 8, que es pedagogía del arte.
Pero creo que es algo que deberíamos replantear, ¿no? Educar arte no es lo mismo que educar de otro tipo, así como la educación de la ciencia necesita una atención singular, la educación del arte necesita una metodología distinta. Los servicios educativos, que en algún momento se llamaron pedagógicos y que ahora se llama mediación, porque bueno, lo que hace es transmitir del conocimiento de la exposición al público, debe ser enfocada a crear nuevos públicos. Hoy por hoy la pandemia nos tiene detenidos, sabemos que no podemos estar dando talleres. Es como dijo hace poco, creo que la UNESCO, es un tiempo perdido para la niñez, un grave tiempo perdido, no solo en términos de la educación formal, sino también para los museos. Pero los talleres se dan de dos formas, se dan talleres continuos y hay talleres post-visita. El taller post-visita debe resaltar algunos valores o algunos conceptos o algunas ideas de alguna muestra en particular. Y también deben estar enfocados de acuerdo a los públicos, no solo el público infantil, hay también para adolescentes, hay también para gente de la tercera edad, y también tenemos que pensar para públicos con capacidades distintas, para invidentes, por ejemplo, ¿sí? Buscar métodos adecuados para llegar a esos públicos. Y eso es una labor que se debe trabajar con los servicios educativos o en las áreas de mediación. Hay una lucha siempre entre el curador y el de servicios educativos. Yo no la llegué a entender, la entendí demasiado tarde, ¿sí? Y tal vez yo le debo una disculpa histórica a alguien por allá que trabajó conmigo en servicios educativos en Hacienda, ¿sí? La llegué a entender demasiado tarde. Pero sí creo que es una labor más que necesaria la labor educativa, pero además se tiene que entender la labor educativa como la labor que va a fomentar públicos a futuro. Solo se aprecia lo que se conoce y solo se valora lo que se conoce y solo se conserva lo que se conoce. Para conocer el patrimonio, para poder preservarlo y cuidarlo, lo tienes que conocer. Y solo es a través de esa educación que genera el área de mediación. Porque además en ese sentido resultaría fundamental la educación artística, porque no solo se conoce el arte, sino que implica una serie de pensamientos abstractos, una serie de formas de comunicar con otros lo que se vio o lo que se escuchó, etcétera. Entonces, sí es un área fundamental en ese sentido, en estos espacios de grandes colecciones o de pequeñas colecciones, tener esa propensión con todos estos rangos generacionales que dices y características de los ciudadanos, porque bueno, la educación en ese sentido sería muy un concepto paralelo a inclusión. Sí, pero creo que lo que ha pasado también, y lo digo de manera también muy personal, es que muchos de los servicios educativos de muchos espacios museísticos buscan entretener más que educar, ¿sí? Pero porque no hemos podido vincular la pedagogía al servicio del arte, ¿sí? Y eso creo que genera manualidades, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo con una de las últimas pláticas con Silvia Madrid, que era la curadora y la encargada del área educativa aquí, además, conversamos que no basta con pegar frijolitos, tendría que tener una razón sobre una cartulina, ¿no? ¿Por qué los vas a pegar? ¿Qué valor vas a destacar? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué quieres comunicar con ello? ¿A dónde quieres llegar con ello? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con las muestras que estás presentando? No entretener, porque si quieres entretener, mejor le pones un televisor y les presentas una caricatura, un cómics, ¿no? Y entretienes a los niños un rato. No se trata de entretener, se trata de transmitir conocimiento. De una forma...
Sí, es la transmisión de conocimiento de una forma más accesible. Creo que ese debe ser el concepto de la mediación. Y creo que a eso tenemos que llegar. La mediación, entonces, sí, a veces los talleres en los museos o en otros lugares es para pegar frijolitos para dar el rato lo más rápido posible, pero espero que estos conceptos caigan en muchos jóvenes estudiantes en nuestra comunidad universitaria y inscrita en la universidad para que tengan un panorama un poco más amplio de lo que es el trabajo de curador, de museógrafo y lo que es el trabajo de un museo. Les quiero comentar, antes del día de hoy estábamos platicando con Rafael y bueno, decíamos lo importante en este sentido sería dejar muchas preguntas en la mesa para que después investigaran y buscaran estos sentidos, porque no solamente como profesionales, sino como personas que vamos a museos, que buscamos la obra o que buscamos cosas específicas, aunque no seamos profesionales, podemos mejorar nuestro acercamiento a las obras. Educación, museo, los profesionales que no se ven. Me gustaría que mencionaras algo a propósito de la relación que tiene este público del MACAY con la colección de García Ponce, con la pintura abstracta, con la relación generacional de Fernando en este sentido como un pintor abstracto de referencia, no solamente en el país, sino a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Cómo se construyen estas relaciones, Rafael? Bueno, yo creo que ha habido o hay un eco sobre la obra de García Ponce. Hay artistas yucatecos, yo diría que de los más jóvenes y más talentosos, hoy por hoy han reconocido una afinidad hacia la obra de García Ponce, como es Emilio Said, ¿sí? Y entre ellos, entre muchos. Yo creo que García Ponce, si bien es un artista de la ruptura, pero la ruptura más que una escuela, porque no generó preceptos cerrados, lo que hizo fue romper básicamente los preceptos para abrir las posibilidades del arte a otras manifestaciones, digo, otra forma de ver el arte como tal, ¿no? Fuera de la Escuela Mexicana de Pintura. Y la forma en que se armaron las salas permanentes da ese brinco de entendimiento. Las salas permanentes en la actualidad, a partir de este año aquí en el museo, pues tenemos primero a don Fernando Castro Pacheco, que pertenece a la Escuela Mexicana de Pintura, ¿sí? Después tenemos a Gabriel Ramírez, que es un artista vivo, perteneciente a la última etapa de la ruptura, que es de la nueva figuración. Y finalmente cerramos con García Ponce, que es de una abstracción constructiva, ¿sí? O sea, vamos evolucionando lentamente el pensamiento, vamos de lo figurativo al concepto, a la abstracción, ¿no? Con la idea de que se pueda asimilar, no de una manera violenta, sino de una manera, digamos, integral las salas. Yo creo que García Ponce es no solo un hombre que lleva un museo, ¿sí? Es pues una firma, digamos, que revalora el arte en México y además abre a, tal vez sería muy petulante decirlo, pero sí creo que es del movimiento de ruptura, tal vez esté entre los 2 o 3 que logran una abstracción pura, una construcción lógica y pura. Y es un trabajo mental.
y creo que eso lo ha entendido el público y yo creo que se ha convertido en referencia. Este museo que además, bueno, no debería ser más que Fernando García Ponce, porque bueno, tenemos a Juan, que es el ideólogo de la ruptura, ¿sí? A Fernando el pintor, pero tenemos a don Carlos, el gran coleccionista, ¿sí? Creo que los tres coexisten en este espacio museológico, ¿sí? De maneras distintas. Cuando entendemos esa necesidad de que este museo existe porque hubo un Juan García Ponce, hubo un Fernando creador, hubo un Juan que generó la ruptura, pero hubo don Carlos García Ponce que fue quien coleccionó y quien creó el museo. Pues bueno, estamos dándole a este museo un valor agregado. Es un museo, ¿sí? que se ha vuelto un referente importante dentro de la comunidad artística, y no solo local, yo creo que nacional. No hace mucho, bueno, sí enfrentamos algún asunto por allá, y hubo miles, porque lo puedo decir, miles de correos de apoyo de la comunidad artística a nivel nacional, lo cual habla de que el museo está posicionado, y no solo nacional, internacional, está posicionado a nivel internacional como una referencia única en el sur y sureste de la República. Es un museo gratuito, es un museo que no cobra, digamos que además eso es un plus, porque la función es educar. Digamos que nosotros seguimos aún pensando de que la definición del ICOM de que debe ser sin fines de lucro la llevamos al extremo. Okay. Ni siquiera cobramos, ¿sí? El museo no cobra, y creo que eso le otorga esa apropiación por parte del público y la comunidad artística. Pueden estar libremente en el momento, evidentemente en los horarios del museo, pero pueden estar en ese entorno. Comunidad, déjenme leerles algunos otros comentarios que han llegado. Jimena Jasso, totalmente de acuerdo. Es fundamental, es por eso que hay que dar debida importancia a la educación artística. Todo va de la mano. Diferenciar entretenimiento de educación. Gracias, Jimena. Dice Verónica Consuelo, un abrazo, Rafa. Excelente entrevista, muy enriquecedora. Eres todo un personaje, una institución en la cultura. Gracias, Verónica. Carmen Alférez dice, ay, corazón, siempre se disfruta escuchar a Rafa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a las personas que están en Chicago, en Zacatecas, Ciudad de México, en Mérida. Ya se me olvidaron. ¿Dónde más estábamos? Bueno, ya dije en Fresnillo, en Zacatecas. Bueno, gracias a todos, por favor. Tenemos un poquito más de tiempo para que nos manden sus mensajes y nos digan dónde están, y que sigan comentando a propósito de la gran labor Rafael Pérez y Pérez en la bellísima ciudad de Mérida. Y bueno, nos falta un poquito de tiempo, ¿cómo vamos? También a propósito de todo esto, creo que en esta última parte sería importante mencionar que se barajó la idea de cerrar el Macay, pero afortunadamente, como dices, hubo un apoyo. Es un museo internacional, evidentemente, por la importancia de las colecciones y de lo que han desarrollado. Pero a propósito de eso, Rafael, también en alguna entrevista comentabas que ciertos lugares, en este caso, están lejos de los planes culturales estratégicos.
¿realmente hay plan estratégico cultural en México o lo ha habido en algún momento? Porque a veces suena extraño, se dice mucho sobre la cultura, pero a veces es muy difícil para los gestores que realmente están comprometidos en llevar a cabo su labor. ¿Tú qué opinas de este momento histórico de transición tecnológica, de pandemia, de transiciones de muchos niveles en México? ¿Hacia dónde va este sentido del desarrollo cultural? Bueno, yo creo que sí, incluso se editaron por parte de la Secretaría de Cultura 2 folletos, uno que era el rosado y otro el rojo, una cosa así, donde hacía planteamientos generales sobre los temas culturales. Eran temas desgranados, pero yo no creo que un plan estratégico como tal haya existido, ¿no? Porque un plan estratégico tendría que pensarse en función de las necesidades. Hubo muchas reuniones con la comunidad en toda la República y recoger las inquietudes que son traducidas en necesidades y generar un plan de apoyo. Los planes culturales siempre han sido centralistas, ¿sí? Nosotros que estamos ahora sí que muy lejos del corazón del país, que es la Ciudad de México, pues también estamos muy lejos de todos los apoyos de parte de la cuestión central. Cuando se piensa en hacer proyectos culturales, hoy por hoy se piensa hacer proyectos culturales en el centro de la República, no en el sur. El Macay es el museo más importante y tal vez de arte contemporáneo en el sur y sureste de la República. Y bueno, creo que deberíamos tener un acercamiento distinto de apoyo, porque además es una obligación del Estado. La cultura es una obligación del Estado, a partir de las reformas que se dieron. Sabemos que el artículo 4 pues, establece en su párrafo 9 la obligación del Estado de proporcionar cultura. O sea, que no escapamos de ello, ¿no? Es una obligación del Estado en todos sus niveles, federal, estatal y municipal. Por un lado. Y por otro lado está la preservación de la memoria y la identidad. Solo las instituciones culturales podemos hacer esa labor. Y entonces tendríamos que tener mayor atención a esto. No solo para la gente que hoy por hoy nos visita, sino para las futuras generaciones. Cuando hablamos de preservar la memoria, estamos hablando para los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, ¿no? Más, la institución es algo que debe perdurar por arriba de las personas. Y creo que eso es lo que había que pensar en un plan más a largo plazo y no en planes sexenales. Porque los planes sexenales viene otra gente y no existe una continuidad. Que creo que eso nos pasa a la mayoría de las instituciones. La falta de continuidad en los proyectos culturales. Debe haber una continuidad que acrecente. O sea, lo que hizo el antecesor, continuar. Mi labor debe ser continuar con eso y acrecentar esa labor. No cortarla y generar otra nueva, sino acrecentarla. Sí, creo bueno, que por ahí va. Eso era algo de lo que comentabas cuando iniciabas, ¿no? De que lo que está, vamos a continuar y a seguirle dando sentido, porque bueno, es difícil que cada sexenio o cada trienio, según sea gobierno estatal o municipal, se empiece algo. O federal. O federal, así es. Federal, estatal o municipal. Entonces, estamos siempre empezando en muchos lugares cada cambio de administración y bueno, creo que esto afecta
a la preservación del patrimonio, porque bueno, si bien son colecciones que están resguardadas, también a veces se pierden, ¿verdad? Se pierden cosas y no sabemos a ciencia cierta dónde quedan. Y esto no es en detrimento de un edificio, ¿verdad? Sino es en detrimento de una comunidad, como tú bien dices, son instituciones hacia la comunidad. Pero te voy a preguntar esto que decías de lo regional. ¿No tiene también una influencia hacia los países vecinos, a los países de Centroamérica, todo este trabajo que han desarrollado en el Macay, o ya es otra cosa? Bueno, nosotros como institución tenemos algunos vínculos. Hay un proyecto que se llama Yucunet, que es Yucatán y Cuba, que tiene que ver con generar una cuestión educativa entre Yucatán y Cuba y con la Universidad de Santiago de Compostela, ¿sí? Está la Universidad Autónoma de Yucatán, está la UNAM, pero lo que se busca es permear a todo el Centroamérica, sur del país y Centroamérica, y generar una capacitación sobre la cuestión museológica, ¿sí? El Macay está metido también como parte de este equipo. Es un equipo muy grande y un proyecto grande, ambicioso, que yo espero que llegue a buen puerto, porque permitiría generar no solo la experiencia de intercambio, sino además todos estamos de paso en las instituciones, y dejar un precedente de gente que pueda a futuro hacerse cargo de estas instituciones con una visión más clara. También todos los seres humanos en algún momento debemos retirarnos, tenemos fecha de caducidad como los productos, ¿no? En algún momento debemos decir, ya no le estoy aportando nada a la institución, con permiso. Y debe venir alguien que siga acrecentando en bien del beneficio de la institución, no solo el nombre, sino la labor. Okay. Y creo que Yucunet tiene eso, es Cuba y Yucatán. Bueno, pues ahí está apreciable comunidad de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana, con esta plática interesantísima con Rafael Pérez y Pérez desde la bella Mérida. Tenemos poco tiempo, pero ojalá que nos puedan mandar sus comentarios, y recuerden que esta charla se queda en nuestro archivo para que ustedes la puedan consultar las veces que sean necesarias. Te comento, hay dos comentarios más, Rafael. Gloria Carrasco: Rafa, muy disfrutable, tu larga experiencia y la pasión por tu trabajo. Gracias, Gloria. También tenemos de Víctor Máximo: hola, buenas tardes. El Museo Macay tiene opción de estancias de creación artística. Sé que por la pandemia ahora no es viable, pero ¿qué propuestas de oficio de las artes fomentan para la comunidad? ¿Imparten talleres de museografía e investigación? Víctor creo que quiere ir a Mérida. Bueno, la idea de Yucunet, que todavía no se implementa, pero que se está trabajando el proyecto como tal, seguramente será esa, generar un proyecto sobre museología. La labor del museo en este tema, por hoy con la pandemia, a través del diario Yucatán, cada 15 días, esta semana no, la siguiente, siempre se publica un tema museológico, un tema sobre museología, ¿sí? Así como una semana se publica un tema artístico, de crítica artística, que lo hace Tete Mezquita, una gran crítica de arte yucateca, y además con una trayectoria respetable y muy loable. Una semana es crítica de arte y la siguiente es un tema museológico, para seguir apoyando a esta labor. Nosotros no contamos con los recursos. Si contáramos con los recursos, indudablemente ya lo estaríamos haciendo, ¿no? Porque, bueno, ese era uno de los proyectos clave del museo, generar la profesionalización de la gente del ámbito laboral en los espacios museales de la península.
poder establecer cursos desde temas de curaduría, museografía, museología, conservación, restauración, semiótica, ¿no? Muchos temas que finalmente coinciden en el tema museológico. Pero bueno, yo creo que es algo que está en el tintero y que esperemos que en algún momento podamos desarrollar. Podemos, exactamente, porque bueno, ese sería otro tema, otro gran tema de la educación, la profesionalización de los promotores culturales, pero además de las personas que se encargan de las piezas y de las colecciones. Es un tema también complejo. Ha habido muchos problemas en ese sentido, en el sentido económico, en varias instituciones del país. Y bueno, es un recorrido que falta. Rafael, para ir cerrando, ¿hacia dónde van tus propuestas como pensador de la cultura, como constructor de estos procesos de investigación, de profesionalización de esta área? ¿Hacia dónde te encaminas? Bueno, generar redes de colaboración con universidades y con la finalidad de buscar fomentar una profesionalización y fomentar que en las futuras generaciones haya un interés legítimo sobre el trabajo museal. No solo en el tema de restauración, yo siempre lo he dicho, en México tiene una de las grandes instituciones que es el INCRIM, pero yo creo que quedan muchos temas sueltos. Queda el tema de educación al servicio de los museos, y queda el tema de la museología, ¿sí? Sí. Suelto, como una licenciatura específica y amplia, ¿sí? Creo que se trata de diversificar y ampliar estos preceptos, y bueno, y creo que para allá va encaminado el MACAI. El MACAI, independientemente de la labor expositiva, que bueno, inauguramos próximamente el día 24 de la Bienal Atanasio Monroy con la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Yucatán, en una colaboración con estas dos casas de estudio. Después tenemos exposiciones temporales. Está considerado una exposición a Vicente Rojo, una de Robert Motherwell, Roberto Cortázar. ¿Sí? Hay un calendario de exposiciones que equilibrado, buscar un equilibrio para poder educar y poder acercar públicos, esperando, bueno, que no haya ni tercera ni cuarta ola de esta pandemia, ¿no? Ojalá, que ya ves que sí, ha sido difícil la sobrevivencia de las gestiones culturales ante la pandemia. No, pues bueno, en este próximo calendario, pues bueno, evidentemente estamos invitados a visitar al MACAI. Si ustedes necesitan más información, ya está la línea de museo en nuestra caja para que visiten por lo menos en este momento de manera virtual el espacio y aparten ahí una quincena o dos para poder visitar a la Bella Mérida y especialmente a MACAI, que bueno, como ustedes escucharon, como ustedes vieron, tiene una próxima oferta verdaderamente suculenta para las personas que quieren conocer más sobre el arte plástico y los que ya conocen. Pues Rafael, te agradecemos mucho la presencia. Dejamos a Ale para que nos despida en esta ocasión. Pues muchas gracias, y bueno, es un museo de puertas abiertas. Todo mundo aquí no tiene que hacer citas. Si estoy, a todo mundo se la atiende. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Rafael. Sin duda ha sido una tarde llena de reflexiones sobre el museo, sobre la importancia de la museografía y de la educación para la creación de públicos. Estoy segura que nuestros visitantes del día de hoy han estado muy contentos con estas reflexiones, las cuales agradecemos muchísimo, Rafael. Gracias por compartirnos todo tu saber en esta tarde de procesos.
Gracias a Miguel, gracias a Luis. Y bueno, público, que quisiera compartirles los próximos eventos que vamos a tener este mes. El próximo 14 de abril a las 17 horas en este mismo canal, en esta misma transmisión, tendremos el concierto virtual de Antidoping, este grupo legendario de música reggae mexicano. Aquí estaremos transmitiéndolo en esta red social. Las y los esperamos. Y el próximo 5 de mayo tendremos a la Orquesta Pasatono desde Oaxaca. Entonces se vienen proyectos muy lindos, esperamos seguir en contacto y en comunicación con todas y todos ustedes. Gracias por sintonizarnos y gracias a nuestro invitado especial, Rafael Pérez. Gracias. Y al Macay también por abrirnos las puertas. Estoy segura que muchos de nuestros seguidores pronto visitarán Mérida y visitarán este hermoso lugar, este hermoso museo. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias.